Estimados guatemaltecos, es un gusto saludarles nuevamente. Hoy pues quiero ofrecer mi opinión nuevamente en torno a las elecciones generales de este año 2019 y específicamente en torno a esta campaña, ¿no?, que hemos lanzado desde el proyecto político, el Partido Político en Formación Familia 5 Reformas Guatemala. Y lo voy a hacer girando en torno a la coyuntura nacional. Una coyuntura que a más de 30 días, poco más de 30 días de llevarse a cabo las elecciones generales, pues nos vemos en un fenómeno que es de particular interés para nosotros los que estudiamos ciencia política y no precisamente los que están pendientes de la politiquería, ¿no? Y es precisamente el fenómeno de la judicialización de la política, o lawfare se le llama en inglés. El doctor Václav Klaus incluso hace alusión a este término y le llama juristocracia. Es un término que ha sido estudiado por algunos politólogos, por algunos pensadores en estos asuntos, y que hoy a nosotros, los que estamos pues aprendiendo de ciencia política y formándonos constantemente, pues nos llama poderosamente la atención. Cómo el lawfare o la judicialización de la política significa el utilizar la ley como arma, ¿no?, para destruir o para posicionar mediáticamente a cierto personaje o a cierto actor político, ¿no? En este caso vemos pues una Corte de Constitucionalidad que desde hace meses, quizás más bien desde hace años, ¿no?, viene teniendo un protagonismo importante en los asuntos políticos del país, cuando en realidad ese protagonismo debiese de estar en el ámbito de los partidos políticos y de los candidatos políticos. Esto hace que la discusión pública de los asuntos específicamente políticos se trasladen a las salas de jueces y magistrados de las diferentes cortes del país, ¿no? Evidentemente, la judicialización de la política también implica un fenómeno complementario, que es la politización de la justicia, ¿no? Y esto es derivado, ambos fenómenos son derivados de lo que nosotros llamamos el estatismo, ¿no?, el sistema donde el Estado usurpa atribuciones, poderes y recursos que le corresponden a los ciudadanos, a los guatemaltecos en este caso particular, y que básicamente ha hecho que el ámbito de los partidos políticos, por ejemplo, sea usurpado, ¿no?, y sea un ámbito estrictamente del Estado, ¿no?, porque el Estado confiere a los partidos políticos una serie de regulaciones y de límites, ¿no?, para formar, mantener, sostener y crear, impulsar partidos políticos. Y evidentemente el estatismo genera una serie de incentivos perversos en el sistema de gobierno y economía que hace que los partidos políticos y candidatos respondan a esos incentivos, ¿no?, o vayan detrás de esos incentivos. Surge entonces este otro término muy interesante que se llama rent seeking en inglés y que en español significa búsqueda de rentas. Los partidos políticos y los candidatos entonces, ¿no?, ofrecen sus programas o sus discursos en torno a ciertos aspectos que pues básicamente continúan haciendo grande al Estado respecto al individuo. Y el individuo, el guatemalteco, el agricultor, el comerciante, el profesional, pues sigue siendo invisibilizado, ¿no? Y es el Estado más bien quien adquiere importancia. De esta cuenta, pues la judicialización de la política, que es lo que vemos hoy y que es lo que realmente es importante, estimado guatemalteco. No es importante si tal o cual candidato se queda fuera de la competencia electoral o que si tal o cual candidato entonces adquiere mayor importancia o mayor capacidad de votos, ¿no? Realmente eso es irrelevante. Lo que es relevante y a lo cual tú le debes poner muchísima atención es precisamente a la necesidad de advertir que lo malo, digamos, que la enfermedad es el estatismo, que lo demás son meramente síntomas.
y que es el estatismo realmente contra lo que debemos de pelear. ¿Y cómo se lucha contra el estatismo? Pues ofreciendo el sistema alternativo, el sistema que es contrario al estatismo. Y ese sistema se llama capitalismo liberal o capitalismo para todos. Lamentablemente en estas elecciones generales del 2019 no hay ningún candidato ni programa político que ofrezca capitalismo liberal. Y precisamente por eso, he ahí nuestra función como partido político en formación de proponer el voto antisistema. El voto antisistema pues no es más que una forma de protesta, de rechazo a ese sistema estatista que genera estos fenómenos de la judicialización de la política, de la politización de la justicia, estos fenómenos del rent seeking o la búsqueda de rentas, esta superficialidad de los discursos políticos, esta ausencia de doctrinas, o al menos de discusión de doctrinas y de ideologías políticas en el ámbito de la política, ¿no? Las discusiones se trasladan más bien a los juzgados en lugar de trasladarse realmente al ámbito meramente político. No se habla de sistemas de gobierno y economía, no se habla de socialismo, de comunismo, de neoliberalismo, de capitalismo, del capitalismo de amigotes o del capitalismo liberal. No se hablan de estos sistemas. Los candidatos y partidos políticos pasan desapercibidos de estos temas y más bien los evaden, ¿no? Los eluden. Y es precisamente porque pues también viven en un anonimato ideológico con premeditación y ventaja. O sea, no quieren que sepas que la mayoría son estatistas y en el mejor de los casos mercantilistas y aún en el mejor de los casos digamos con ciertas trazas de capitalismo, pero no completo, no capitalismo liberal o capitalismo para todos. Entonces, estimados guatemaltecos, es importante advertir lo que realmente sucede y saber ver la pintura completa, ¿no? Abstraerse un poco de esa histeria que genera la judicialización de la política, esa histeria que se genera en torno a la corrupción y que advirtamos realmente la pintura completa, ¿no? Ese enfoque sistémico que es necesario revisar, examinar, entender, no darse a la tarea de entender para poder pues activar de una manera propositiva y audaz, inteligente, ¿no? Y precisamente ahí queremos terminar, ¿no? El voto antisistema es una forma de rechazo, de protesta. Votar antisistema significa elegir entre el abstencionismo, el voto nulo y el voto en blanco como tres opciones electorales legítimas, moralmente válidas, racionales y congruentes. No seas cómplice de este sistema estatista que pues no ofrece soluciones verdaderas, soluciones reales a la creación de orden, de justicia, de prosperidad y de bienestar para todos los guatemaltecos. Te dejamos entonces pues con el mensaje de que visites nuestra landing page votoantisistema.familia.gt y desde ahí puedas explorar y examinar esta alternativa a fin de que sientas paz, te sientas sereno, ¿no? Que este tipo de convulsiones políticas te mantengan tranquilo y que no te quiten esa paz que te mereces y que seguramente anhelas, ¿no? Así que, bueno, pues te dejamos con esa tarea, ¿no? De explorar esta landing page y desde luego seguirnos en nuestras redes sociales en familia. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, desde luego. Y bueno, que te des la oportunidad de activar políticamente y ayudarnos a crear el partido político Familia, el único que muy pronto competirá y ofrecerá a los guatemaltecos capitalismo liberal, el capitalismo para todos, donde haya gobierno limitado a sus funciones propias, mercados libres y propiedad privada. Piénsalo y actúa. Hasta la próxima.